Grabación. Y pues para quienes sean nuevos o nuevas en estas reuniones del seminario, les comento algunas cosas. El SAC se reúne al menos una vez al mes a discutir tópicos que relacionen el análisis social y cultural con lo que diríamos son los modelos o propuestas teóricas denominadas como conductistas, ¿no? Si queremos decirlo de otra manera, pues el análisis del comportamiento en asuntos o cuestiones sociales, culturales, ¿vale? Entonces ya este es nuestro cuarto año sesionando y en este año se eligió trabajar con la revisión del modelo de metacontingencias. Ya en sesiones anteriores se hizo todo, digamos, como un barrido histórico de dónde proviene la propuesta a nivel conceptual. Se han hecho algunas revisiones también de trabajos empíricos y metodológicos sobre dicho modelo y pues ahora toca, digamos, revisar las críticas, ¿no? Que pueden venir sobre todo por el lado de la precisión conceptual de este, si queremos decirlo, este conjunto, ¿no? De herramientas de análisis y cuestionarnos si realmente puede ser el modelo de metacontingencias aplicable, ¿no? No solamente a nuestro entendimiento o análisis de lo social y de lo cultural, sino también a las implicaciones que puede tener en su aplicación en desarrollos tecnológicos, como puede ser el caso de intervenciones o políticas públicas, ¿no? Entonces, por ahí nos vamos a mover en la sesión del día de hoy. Se compartieron algunas lecturas de apoyo. De hecho, me pareció bien interesante que ya entremos a algo que pensábamos nosotros tomar el próximo ciclo del SACS, que era revisar la propuesta de justo de sociopsicología, ¿no? De Ribes, Rangel y Pulido. Y pues ahora coincidió que precisamente entiendo que José anda trabajando mucho por esa línea, entonces pues básicamente vamos a entrar ya con esta sesión a ese tópico y eso me genera mucha emoción, ¿no? Como tal. José, me gustaría que antes de iniciar, pues te pudieras presentar, quién eres, qué estudias, qué es lo que estás haciendo actualmente y cuáles son tus intereses dentro de estos temas. Adelante. José Ardila, voy por José, psicólogo, hice un doctorado en análisis de la conducta en la Universidad de Nevada, Reno. Hice la maestría primero con la doctora Ramona Humanfar y luego hice el doctorado con la doctora Linda Hayes. Entonces, pues, con eso quiero decir que me moví de un lado a otro y eso implicó cambios en la aproximación a mis estudios. Mi interés desde siempre ha sido eh, llevar como el conductismo a esos límites con las otras disciplinas sociales. Entonces me ha interesado siempre los análisis de sistemas sociales. Y eso fue lo que me llevó en un principio a estar interesado por las metacontingencias. Fue como mi interés de maestría. Y luego fue un tema superado conceptualmente y personalmente. Y, y eso como a nivel conceptual, es decir, que le vi las fallas de las que hablaré hoy, tal vez no a profundidad, pero algunas, sí, en la formulación y también en las pretensiones de aplicación. Y al mismo tiempo me empezó a interesar la propuesta de sociopsicología y por eso les dejé esta lectura también del libro de sociopsicología para que pues tuviéramos también como un punto de oposición, ¿no? Porque creo que es la mejor forma de ver las críticas de un modelo. Hay que necesariamente posicionarse dentro de otro modelo. No se puede hacer crítica de la nada, ¿no? Em, entonces sí, eso es lo que estudié. Terminé realmente hace muy poco el doctorado, aunque se siente hace mucho tiempo, pero realmente fue hace un año que terminé. Lo terminé, mi tesis doctoral fue hacer un análisis conceptual e histórico de lo que hoy se conoce como Cultural Behavior Science, la ciencia culturo-comportamental, que es como el término general que se usa hoy en día para hablar de todos los personajes que están involucrados con la investigación de metacontingencias, que básicamente son, diría que el 70% sujetos en Brasil y el 30% gringos.
Entonces hice un análisis a dos niveles, como un nivel conceptual, básicamente cómo se usan los conceptos, cuáles son las fallas de los conceptos, qué tanto los han estirado conceptualmente y las implicaciones de hacer eso. Y otro análisis que era como simultáneo a nivel como del sistema científico para entender qué es lo que se está enseñando, porque a propósito de todo esto, toda la empresa científica del análisis de la conducta en Estados Unidos siempre le ha apuntado a la certificación y eso ha llegado también al análisis de los sistemas sociales con la metacontingencia y hoy en día hay algunos programas en Estados Unidos, otros en Brasil y otros en Europa que dicen formar en esta ciencia culturo-comportamental, con lo que no es muy claro qué es lo que se enseña ni qué es en un principio. Entonces hice esa crítica en mi disertación y eso fue lo que hice y desde hace un año estoy enseñando clases de cátedra en dos universidades en la ciudad de Bogotá y he estado escribiendo sobre sociopsicología. Acabé de publicar un artículo en inglés sobre eso, como más que todo como un análisis de lo que se ha hecho, como análisis crítico y un poco resumen, porque mi pretensión es intentar hacer análisis que está en construcción, se los adelanto, pero todavía no lo termino, pero es un análisis de derechos humanos eh, desde la sociopsicología. Es un concepto, los derechos humanos, que me parece que es muy pertinente para cualquier analista de la conducta que le interese la cultura y abordar los problemas sociales. Y por más que sea un concepto que creo que todo el mundo dice sí, no es un concepto que se ha abordado con claridad en nuestra disciplina. Entonces, ya casi termino ese artículo y uno como simultáneo a él, que vendrá un poco después, pero creo que este año también, es intentar hablar de qué se puede hacer con una teoría como la sociopsicología en el ámbito aplicado, que sucedía en el campo de la interdisciplina. Hablaremos de eso dentro de un momento. Em, y lo que me interesa ahí es intentar ver cómo se puede construir un proyecto interdisciplinario para abordar el tema de la paz, un tema que es muy relevante para Colombia y pues claramente para Latinoamérica en general. Em, y en eso estoy. Esa es mi introducción. No sé qué más. No, bueno, está buenísimo, ¿no? De hecho, me interesaría mucho conocer, digamos, ya hablando de relaciones interpersonales, conocer cómo fue ese tránsito que comentas en posgrado, ¿no? De los intereses que tenías en maestría y cómo fueron, vamos a decirlo así, transitando, ¿no? O deviniendo quizás en intereses como esto último que nos comentas, ¿no? Entonces, pues agradecidos, José, de tenerte por acá con nosotros. La estructura generalmente de estas reuniones es soltar ahora sí que el verbo, es decir, hablar sobre el tema como tal. Por lo general tenemos un expositor, ¿no? En este caso entendemos que el expositor eres tú, que nos puedas hablar del tema, ¿no? O de los temas a desarrollar con las lecturas que nos compartiste antes. Entiendo que aquí la gran mayoría ya las revisamos, esos tres textos, y algunos tendremos por ahí algunas inquietudes que quisiéramos comentar contigo, pero la Mm. primera parte sería escucharte a ti y posteriormente plantearte pues algunas preguntas, o si no tienes problema lo podemos hacer también de manera más, digamos, conversacional, y que conforme vayas tratando punto a punto pueda haber algún tipo de intercambio, ¿no? Esa es más o menos la forma en la que trabajamos la sesión. Sí, hagámoslo así, diálogo, porque el tema de echar cátedra no me gusta. Ok. Lo hago ya mucho en clases. Ven, un punto importante, les mandé esas lecturas porque, pues, por un lado, el capítulo de sociopsicología es una buena introducción a conceptos claves, pero tengan en cuenta que es un libro muy interesante porque fue escrito, como dice el prefacio, a varias manos. Son diferentes autores, pero a diferencia de libros en donde se edita uno y muchos escriben, en donde pareciera que hay muchas ideas que se chocan, en el de psicología, por más que sean diferentes autores, todos persiguen la misma línea de ideas. Entonces, por más que cada capítulo sea un autor específico,
todo fluye y eso es muy agradable, es una muy buena lectura. Los otros dos es como una crítica que yo hice, coautora la profesora Linda Hayes, a un artículo en específico que salió en ese momento, y el siguiente es una crítica a mi crítica. Y me pareció relevante que leyeran ambas y que, pues, porque también quisiera saber qué pensaron, ¿no? Porque, pues, ese tipo de artículos me parecen siempre interesantes en donde se debate de una forma impersonal, pero se debate un poco eh, temas importantes. En este caso es un tema que es muy importante para ese grupo, el de metacontingencias, que es cómo abordar las variables contextuales. Siempre ha sido un problema para los análisis de corte operante, cómo tratar el contexto. Eh, pues bien, entonces creo que podríamos primero tal vez hablar de, creo que tal vez de eso y nos movemos hacia las sociopsicologías. Primero hablemos, ya que vinieron de la metacontingencia, les podría hablar de cuáles son los problemas que yo encontré. Y ahí vamos hablando y mirando si les salen preguntas. Pero lo primero que creo que es importante aclarar es que las críticas que uno hace en este campo siempre son críticas que desde mi punto de vista deben ser constructivas. Detrás de los artículos siempre hay personas y conocer a las personas es muy importante porque uno se da cuenta que están persiguiendo objetivos similares a los de uno, que no solamente se trata de construir una ciencia, sino muchos de nosotros estamos interesados en mirar si podemos hacer una repercusión social. Siempre ha sido como la utopía de los conductistas, ¿no? Em, entonces, pues con ese, digamos, paréntesis, la crítica fuerte viene en el sentido de que, no sé si han dado cuenta, pero en la metacontingencia ha existido un consenso que no es muy claro en qué consiste ese consenso. Quiero decir que han escrito desde principios del 2000, han escrito diferentes voces, porque al principio era solamente Sigrid Glenn, pero rápidamente eso se diversificó y empezamos a ver a diferentes personas que querían contribuir al marco teórico, pero lo que hicieron fue proponer sus propios marcos teóricos. Entonces empezamos a ver modelos de la metacontingencia y eso ya empezó a ser un problema en sí, porque lo que empezó a suceder fue que estas personas que trabajaban y siguen trabajando en la metacontingencia empezaron a perseguir sus propios modelos sin, sin necesariamente estar de acuerdo con sus colegas. Y por eso se tuvo que llegar a ese artículo que me imagino que leyeron sobre la terminología del 2016, en donde están casi todos los autores, son como todo el grupo que trabaja en las metacontingencias, y la idea era llegar al consenso. Sin embargo, en ese artículo, el consenso termina siendo que existe un modelo de metacontingencias que es digamos, el estándar, que es el modelo de los dos términos, aludiendo analógicamente a la contingencia. Y paralelo a ello, encontramos el modelo de 5 términos. Y es ahí donde yo, digamos, me empecé a interesar desde el principio, porque eso fue lo que construyó la doctora Ramona Humanfar. Ella trabaja en la Universidad de Nevada, Reno, y ella construyó este modelo que ella lo llamó el modelo de 5 términos de la metacontingencia, porque pues, como el nombre lo dice, son 5 términos. Y pues para no echarles la carreta, que yo creo que ya saben un poco de qué estoy hablando, la diferencia está no solamente en la cantidad de términos, sino en los términos exactamente que utilizan. Y entro entonces en el tema de los artículos que les mandé. Uno de ellos es el milieu cultural. Ese término es como lo que engloba la metacontingencia, si se lo imaginan gráficamente.
Entonces va a ser, si uno se imagina la metacontingencia, es como esa relación entre las contingencias entrelazadas, es decir, un montón de gente haciendo acciones en una secuencia determinada, produciendo X. El milieu cultural sería todas las variables que determinan las interacciones y el producto. Y agregado, quién lo consume y cómo lo consume. Entonces, el modelo de Humanfar, a diferencia del modelo de Glenn, intenta hablar de otras cosas, porque el modelo de Glenn era un concepto para hablar de la producción de dos o más frente a un ambiente que selecciona, basta. Por eso las analogías siempre fueron de negocios, como producir un carro que requiere secuencia de acciones y el carro siendo el producto final, bla, 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 bla. Una cena, dos personas hacen una, yo qué sé, un desayuno para los invitados, el partido de básquetbol, ¿cierto? Pero de lo que Ramona Humanfar quiere hablar, y ahí están las intenciones que uno pues aprende a conocer trabajando con las personas, es de otras cosas. La doctora Humanfar quiere hablar de problemas sociales de gran envergadura, quiere hablar de el calentamiento climático, quiere hablar de la incidencia de la tecnología en la cultura. Entonces son cosas que ya, si se ponen a pensar, sobrepasan un negocio. Y es por eso que el modelo de ella se adapta a esos intereses, digamos que aplicados. Entonces es como un gran proyecto, una gran ambición, intentar hablar de todo lo que sucede en la cultura. Entonces, si ustedes se ponen como en la, con la gorra de analista operante, pues desde esa posición operante, todos son contingencias operantes, ¿cierto? Y lo que va a hacer la doctora Juanfar es agregar otros términos para complementar. Punto número uno, importante. Esos términos que se agregan vienen de una lógica de Cantor, interconductismo, que tal vez se menciona en algunos artículos de la doctora Humanfar a principios del 2000, pero rápidamente ya no se vuelve a mencionar eso. Entonces, como que se pierde de vista de dónde viene el término milieu cultural. El artículo que les mandé es realmente intentar hacer como un trazado histórico de dónde viene el término, cómo se ha usado y los problemas cuando uno no conoce de dónde viene. Entonces, cuando se empieza a usar el término es para pues hablar del contexto. Y si recuerdan, el contexto en el análisis operante nunca ha tenido un nombre claro. Si piensan en la contingencia del individuo, el contexto siempre ha sido como la contingencia de cuatro términos. Porque claro, si tenemos un análisis lineal, el contexto solo fue insertado con la variable motivacional y se acabó. Y más allá de eso, las únicas personas dentro de esa tradición que han hablado de contexto fueron las personas que crearon la teoría de marcos relacionales. Y ahí sí que hablaron de contexto como un factor determinante de la conducta. Pero a nivel como de análisis de sistemas sociales, la metacontingencia de Sigrid Glenn no nos estaba hablando de cómo el contexto afectaba las interacciones o los productos. Eh, entonces, pues pertinente, lo que quiero decir es pertinente intentar hablar de ese contexto. Lo que pasa es que no es muy claro cómo se estaba hablando. Cuando uno empieza a mezclar lógicas, en este caso estoy hablando de Skinner con Cantor, uno está mezclando no solamente palabras, sino uno está mezclando formas de entender lo psicológico y en este caso lo social. Y eso es un problema que no se puede solucionar. Uno no, uno no puede mezclar dos cosas tan dispares y pensar que las puede como sintetizar. No hay forma de sintetizar a la propuesta skinneriana con la cantoriana, porque en un principio parten de diferentes supuestos. Es más, una persona
un poco tal vez más radical kantoriana diría es que lo operante ni siquiera parte de supuestos claros, mientras que el interconductismo al menos sí parte de supuestos sobre, por ejemplo, qué es lo psicológico, cuáles son los factores de lo psicológico. Entonces, como tenemos dos filosofías tan distintas, es muy difícil uno decir que uno puede encontrar como un punto medio. De eso no se trata la ciencia, y es ahí un punto que pienso que es muy criticable de la propuesta metacontingencial de 5 términos, y es que intentan llegar a un punto medio entre Cantor y Skinner que no existe y no existirá. Por eso mismo, uno tiene que o pararse en una posición operante y reconocer los límites de la posición, que es lo que hace Sigrid Glenn. Sigrid Glenn, noten que a medida de los que pasan los años, ella como investigadora no ha expandido su modelo, se ha mantenido en la tradición operante. Mientras que una propuesta de campo sería propiamente la sociopsicológica y tiene una propuesta muy distinta, que no solamente tiene impacto en cómo entendemos lo social, sino también para qué hacemos esto, que es algo que creo que es muy importante reflexionar. Entonces, bueno, el modelo cultural termina siendo un concepto que personalmente me, como que me tomó trabajo separarme de él, porque al principio estuve muy involucrado en definirlo. Me interesó mucho intentar entender cómo los seres humanos logran responder en común cuando no necesariamente encontramos una variable que selecciona esas conductas. De eso habló Cantor en un libro que se llama Cultural Psychology. Él hablaba de conductas culturales como un tipo de conducta en donde los individuos comparten una respuesta frente a estímulos que él llamó institucionales. Y a mí me interesó mucho entender un poco más eso. Y al estar trabajando con la metacontingencia, quise mirar si había una forma de traer ese entendimiento a la metacontingencia, y mi conclusión fue que cuando uno hace eso, como les comento, uno está estirando la lógica de otro, uno está estirando tanto la lógica de un campo que llega al punto del sinsentido. Y eso es un gran problema a nivel conceptual, que pareciera que no tuviera muchas implicaciones a nivel aplicado, pero realmente sí las tiene. Porque cuando uno empieza a usar palabras que tenían una definición clara, pero ya no, pues uno es como si estuviese hablando otra vez, como que se devuelve otra vez al lenguaje ordinario. Uno ya no deja hablar, ya como que dejó a un lado el lenguaje técnico y se aventura otra vez a hablar de cosas que cualquier persona podría entender desde su propia lógica. Entonces perdemos como la perspectiva científica. El tema del milieu cultural es exactamente ese, que las definiciones nunca han sido claras, han sido varias y han sido contradictorias. Se ha supuesto que en una primera instancia el milieu cultural eran antecedentes, entonces en la fórmula de la meteocontingencia eran las cosas que sucedían antes de, piensen en que antes de producir el carro alguien podría darles una instrucción a los sujetos y la instrucción podía ser leída por todos y entonces la instrucción podría moldear la conducta. Pues eso nada más y nada menos es conducta gobernada por reglas. Después se dijo que tal vez el emilio cultural podría ser factores disposicionales, los setting factors de la propuesta de Kant. Y ahí ya es un gran problema, porque es que los setting factors no caben en una contingencia operante. Es como no entender ni una cosa ni la otra. Por eso mismo, cuando se introdujo hace muchos años la llamada variable motivacional, la operación motivacional, pues se le comparó con el setting factor y la persona que lo introdujo, Michael, dijo, no, 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 vamos a hablar de operaciones motivacionales y no de setting factors, porque setting factors habla de otra cosa. Es que la propuesta de Cantor es mucho más concisa,
un setting factor, un factor disposicional, es tanto lo que se ha llamado operación motivacional como reforzamiento. Un factor disposicional es una variable que afecta a la probabilidad de la conducta. Entonces, pues vean que con todo esto quiero decirles que cuando intentamos hablar de cosas nuevas, como en este caso estamos intentando hablar de la cultura y de los sistemas sociales, pues nos encontramos con que a veces nuestro lenguaje técnico no da. Y eso fue lo que pasó con las metacontingencias, o esa es mi perspectiva, que se empezaron a dar cuenta poco a poco diferentes personas desde diferentes partes que el lenguaje de la contingencia operante no les daba para hablar de, por ejemplo, cómo un sistema se organiza sin necesidad de aplicarle consecuencias externas, lo que han llamado en la teoría de sistemas la self-organization, la autoorganización. Entonces, han intentado hablar de fenómenos que ya no son psicología con un lenguaje de la psicología y se han rehusado las personas que trabajan en la metacontingencia a reconocer que el fenómeno no se puede abordar desde una perspectiva analítica comportamental. Esa es la gran diferencia que yo encontré con la propuesta sociopsicológica, que la sociopsicología parte de entrada con una claridad epistemológica maravillosa. Proponen de una vez de entrada que eso es una multidisciplina y que al ser multidisciplina no va a ser ni psicológico ni sociológico o antropológico, va a ser un punto en la mitad. Eso nunca ha sido tan claro en la propuesta de la metacontingencia, pero obviamente sí tienen claro de que no están haciendo análisis de contingencias de reforzamiento. Sin embargo, no se quieren, digamos, que divorciar del todo del lenguaje técnico. Y ese es, digamos, que el talón de Aquiles, porque los términos que se han usado históricamente para analizar al individuo, pues Skinner ya intentó utilizarlos para hablar de la sociedad y cuando lo hizo estaba haciendo realmente hermenéutica de su propio lenguaje, pero no estaba haciendo ningún análisis científico. Cuando él hablaba, por ejemplo, de ambiente social, estímulos sociales, reforzamiento social, les estaba poniendo adjetivos a conceptos que él mismo sabía que tenían que usarse en un contexto experimental. Y este tema de cómo usamos los conceptos jamás ha sido un tema muy importante en la comunidad anglosajona desde mi punto de vista. Haben- eh, Teniendo como la experiencia de haber estudiado ya algunos años, yo no noto en esa comunidad un interés por mantener rigurosidad en la forma que utilizamos las palabras. Muy pocas personas la tienen. Y creo que las únicas realmente que reconocen la importancia son las personas que son más dadas al interconductismo. Porque de resto están más interesados en crear comunidad que empiece a abordar los problemas sociales. Y entonces creo que ahí estoy introduciendo otro tema importante y es ¿para qué hacemos esto? Que es algo con lo que sí estoy muy de acuerdo con los americanos. Y es que hay un gran recelo en la comunidad de análisis de la conducta en, en intentar hablar de cosas que no sean solamente el individuo, porque se asume que no tenemos nada que decir tal vez, o que como empresa científica no es de nuestro interés. Y sin embargo, no podemos quitar la realidad en la que vivimos, en donde hay muchos problemas sociales y más importante desde mi punto de vista es darnos cuenta que tenemos mucho que decir, porque la teoría que se ha construido por muchísimas décadas ha llegado a un punto en donde podemos hablar de relaciones que ya no son solamente individuales, que han llamado, por ejemplo, la sociopsicología interpersonales,
y que el lado de las metacontingencias los habla como contingencias entrelazadas. Pero al fin y al cabo, estamos diciendo que hay algo más de lo que queremos hablar. Y en eso sí creo que siempre estaré de acuerdo con ese grupo americano y por eso creo que el diálogo es muy importante. Em, Realmente es un tema de intentar pensar cómo podemos construir algo en común sin necesidad de mezclar, que ese es yo creo que mi gran problema a nivel conceptual. Podemos ser amigos, pero no tenemos que casarnos. Y es ahí donde yo difiero con, por ejemplo, si leyeron la crítica a mi crítica, el Elephant in the Field del doctor William Fleming. Siento que la perspectiva de Fleming es, no, si podemos como refinar los conceptos desde una posición kantoriana, si podemos expandir los conceptos utilizando la lógica kantoriana para la metacontingencia. Y creo que esas posiciones de reconciliación, pues no pienso que sean para desprestigiarlas, pero creo que sí sufren de lo que uno quiere hacer a nivel aplicado y lo que uno debe hacer a nivel teórico, que son dos cosas muy distintas. Por eso mismo es importante entender la relación entre multidisciplina, disciplina, interdisciplina e incluso transdisciplina. En resumidas cuentas, es multidisciplina va a ser una extensión de dos disciplinas, por un lado y por el otro, sociopsicología, la ciencia sociohistórica o como se llamaba más propiamente, histórico-social, y la disciplina psicológica. Una multidisciplina se forma siempre de dos, al menos. Y lo que explica el doctor Rives, que es una propuesta bien clara de cómo usar estos términos, es que la multidisciplina debe estar compuesta, por un lado, de de una teoría que aclare qué fenómeno se debe estudiar y del otro lado, una metodología para cómo estudiarlo. Y así llegamos a un punto en donde estamos estudiando un fenómeno que no se puede reducir a ninguno de los dos campos, cosa que no sucede en la metacontingencia. Las metacontingencias, al fin y al cabo, su gran problema que ha sucedido a nivel experimental es que los datos se pueden reducir a explicaciones de contingencias operantes. Y eso ha sido un gran como debate a nivel experimental. Si uno encuentra que la relación se puede explicar de una forma más sencilla, pues vaya usted a elegir cuál. La única forma de hacerlo científicamente es con realmente la parsimonia, ¿no? Mientras que la propuesta sociopsicológica no intenta hacer como uso de, por ejemplo, la taxonomía que desarrolla Rives en teoría de la psicología. No se habla de contactos funcionales, ni mucho menos. Se usa la lógica de qué es una contingencia, por ejemplo. Eso sí. Y se usa la metodología, como por ejemplo el análisis de la conducta en tiempo real, muy útil. Pero el fenómeno en cuanto a tal que se, que se, que se está estudiando se conceptualiza desde la ciencia histórico-social, que vendría siendo la formación social. Y entonces, ¿qué dice la sociopsicología? Que existe una formación social que estudiaría, digamos, un sociólogo desde un punto de vista y un economista desde otro punto de vista y un antropólogo desde otro punto de vista. Pero lo que hace la sociopsicología es analíticamente dividir la formación en segmentos y esos segmentos son las relaciones interpersonales. Entonces, una formación social es el fenómeno, pero lo que se estudia y lo que más importante, lo que se experimenta es la relación interindividual. La gran diferencia conceptual entre una eh, contingencia entrelazada y una relación interpersonal es cómo se estudia
y qué factores se incluyen en cada una. Eh, si nos vamos como a nivel experimental, un gran problema de las metacontingencias es que no se da a elegir a los participantes entre contingencias compartidas e individuales. Por el contrario, en los experimentos metacontingenciales se impone una contingencia y se estudia la interacción. Se impone la contingencia entrelazada. Todos los sujetos deben hacer clic en A y esperar a que el otro haga clic en B. Entonces la secuencia ya está establecida y se obtienen puntos individuales o comunes, pero no hay una forma de elegir en los juegos que uno pueda trabajar solo o con el otro. Y eso es una gran diferencia con la metodología de la sociopsicología, en donde eso es lo que primero se hace. Porque vea lo interesante que es que lo que primero se demuestra en la corriente de la sociopsicología es que los individuos tienden a elegir trabajar solos, por más que las ganancias estén en trabajar con el otro. Mientras que la metacontingencia, al no tener esta división, no tienen claridad de por qué los sujetos trabajan en conjunto, solamente lo asumen. Asumen que trabajamos en conjunto y siguen. Y pues bueno, eso ya es un problema para empezar, ¿no? La unidad de análisis no debería imponerse, sino entenderse a partir de manipulaciones. Entonces, dos unidades de análisis muy distintas, dos lógicas muy distintas de investigar. Y como les venía comentando, la intención o tal vez los objetivos más que la intención de la comunidad anglosajona ha sido siempre que la metacontingencia sea una herramienta para intervenir o al menos analizar un sistema social. Y ya que no había algo así, cuando se introduce la metacontingencia, pues resulta como una novedad. Si ustedes leen los primeros artículos de metacontingencias, eran personas haciendo análisis de lo que sucedía en ese momento, que era la Guerra Fría. Entonces estaban hablando de cómo eh, en la disolución de la Unión Soviética, qué iba a pasar. Y entonces estaban haciendo análisis de metacontingencias sobre los sistemas de separación de la Unión Soviética y cómo y qué podía suceder. Y poco a poco empezaron a salir análisis de metacontingencias que trataban de temas actuales, temas que incluso yo escribí, como yo escribí sobre análisis de un huracán en Puerto Rico. Colaboré en un trabajo sobre análisis de se llaman honor killings en inglés, que vendría siendo asesinatos por honor o de honor que suceden en Jordania y en muchos países que circundantes a Jordania. Es una práctica cultural en donde cuando una mujer es violada, se asume, la familia asume el derecho de matar a la mujer para preservar el honor. Y por eso se llama asesinato de honor. Y pues bueno, hicimos el análisis de básicamente por qué se mantiene la práctica cultural. Siempre ha sido análisis de por qué se mantienen. Tiene una lógica, si se ponen a pensar, muy de selección, ¿no? ¿Por qué algo se mantiene? ¿Por qué algo deja de estar? Pero fue hasta hace muy poco que se empezó a intentar hablar de intervenciones. Y eso lo van a encontrar solamente realmente en la comunidad brasileña, que ha sido la más interesada en llevar eso a realmente un campo aplicado. Y pues admiración realmente uno tiene que darles porque el interés está, ¿no? Es un grupo que está muy interesado en intentar hacer impacto social. Mientras que la sociopsicología ha sido clarísima desde el comienzo que es una empresa teórico-experimental y basta. Nunca se ha propuesto que esto se pueda
desarrollar en una interdisciplina, aunque no se prohíbe, no es que no se pueda, sino que los intereses de los investigadores ha sido desarrollar es un entendimiento de los sistemas sociales. Pero ya lo sabrán si han leído a Rives, que la perspectiva del profesor Rives y del grupo que ha estudiado con el profesor Rives, uno diría, es que el impacto social va a ser siempre micro y no podemos asumir que lo micro va a ser siempre macro. Entonces es muy difícil uno asumir que una herramienta que viene de la psicología va a poder tener tal envergadura cuando los problemas en general no son psicológicos, sino son sociales, económicos, políticos. Entonces, yo como individuo me encuentro como en la mitad porque me interesa mucho desarrollar entendimiento científico sobre esto y por eso quisiera en un futuro intentar hacer investigación sociopsicológica, ya les comento de qué tipo, pero también seguir en ese diálogo con la comunidad anglosajona de para dónde vamos y por qué queremos ir hacia el análisis social. De otra forma, creo que perdemos el, como esas, como ese objetivo de la comunidad. Y ese objetivo puede dejarse de sentir muy rápidamente cuando nos enfocamos solamente en la experimentación. En Estados Unidos en particular, lo que ha sucedido es que realmente la comunidad en general ha estado enfocada en desarrollar técnicas para el tratamiento de problemas de la educación. Em, y es ahí donde se han estado como enfocando y la certificación de los BCBAs ha sido siempre enfocada en ello. Y por eso mismo este grupo de metacontingencias y más concretamente este término de ciencia culturo-comportamental crearon un certificado que idealmente ellos quisieran que fuese como un BCBA, en donde un sujeto estudie un doctorado en análisis de la conducta y pueda conseguir dicho certificado que demuestre que sabe cómo analizar un sistema e intervenir en él. Porque si se ponen a pensar desde un nivel como de servicios, que es como la lógica que manejan ellos, como generar servicios para vendérselos al público, si se tiene el servicio, se puede crear demanda. Entonces se abriría un campo laboral inmenso para personas como ustedes, como yo, en donde se pueda tener puestos académicos o aplicados en el campo legítimamente de análisis del comportamiento que sepan hacer análisis de sistemas sociales, que realmente no le veo mucho el problema. El único problema es enfocarse solamente en el servicio y olvidarse de la ciencia, que es como en donde tambalean los americanos. Entonces, un grupo como este que tienen ustedes, creo que es importante que tengan ese como conocimiento de ambos lados. El tema de que, claro, nos interesa como comunidad, digamos que latinoamericana, que la psicología tenga un impacto social, pero como conductistas tenemos un gran interés en generar ciencia. Y la ciencia y la técnica no son lo mismo. La ciencia no necesita de técnica. Y la técnica se puede desarrollar sin ciencia. Entonces uno tiene que preguntarse primero que todo si uno es pertinente. Y pues la respuesta es que sí, obviamente. Uno sí es pertinente, pero uno no puede responderlo todo como la metacontingencia intenta decir conceptualmente. Cuando uno lee esos artículos de metacontingencia, incluso los míos, creo que hay una especie de delirio de decir que lo capturamos todo. Aquí está todo. Como, este fue el problema social y lo pudimos concretar en una especie
de análisis concreto en metacontingencias y macrocontingencias y se acabó el problema. Y creo que hoy en día yo intento proceder de una forma más sensata. Creo que no podemos hablarlo de todo y creo que la mejor forma de proceder es intentando reconocer hasta dónde llega la teoría y uno qué puede decir y qué no puede decir. Em, Voy a leer los mensajes que estaban diciendo cosas y no estaba dándole bolas. Chu, 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 chu. Ah, sí, lo de Puerto Rico es muy interesante, ¿no? Por eso me interesó realmente, porque cuando me puse a mirar qué quería hacer, estando en Estados Unidos, pues yo no quería hablar de Estados Unidos, quería seguir como hablando de cosas que fueran más relacionadas a mí. Y encontré que el estatus de Puerto Rico me pareció muy interesante y trágico. Son americanos, pero no lo son. Tienen todas las obligaciones y ninguno de los privilegios. Y cuando sucedió una temporada de huracanes, que a ellos les llega como a todas las islas del Caribe, les llegan anualmente los huracanes, pues en uno de esos la isla casi se va al carajo y, y Estados Unidos no les dio lo que debía darles de dinero, cuando sí lo hubiese hecho por otro estado. Es más, 6 meses después sucedió algo muy similar en Texas y a Texas sí les llegó toda la plata. Entonces, a mí me pareció una oportunidad perfecta para hacer un análisis descriptivo de lo que sucedía y mirar hasta dónde se podía llegar con las metacontingencias en el sentido de qué tanto podemos hablar. Y pues bien, lo que sucede es que uno puede hablar de muchas cosas, pero lo que pasa es que uno empieza a hablar de las cosas en un sentido muy como concreto y uno empieza a perder de vista el fenómeno porque quiere solamente es mirar si la palabra puede servir para hablar de X. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno está jugando entre, vamos a ver si la lógica me sirve para hablar del problema, en vez de intentar hablar del problema. Y eso es lo que me empezó a mí a dificultar. Em, no he leído ese artículo, pero el nombre está bien interesante. La hiper, ultra, mega, maxi, meta contingencia. Tal cual. Y noten a propósito de eso que muchas críticas contemporáneas, aunque no son muchas, pero de las que hay, de la metacontingencia, vienen de un grupo de brasileros. Porque, claro, la tradición en Brasil ha sido siempre experimental, skinneriana, entonces han tenido mucha crítica frente a la expansión de una teoría sin fundamentación experimental. Entonces han tenido como mucho recelo algunas personas sobre esto. Em, y hoy en día lo que sucede es que las personas que trabajan en las metacontingencias siguen haciéndolo, pero no pareciera que reconocieran las críticas en la medida que no las citan, no hablan de ellas en los artículos. Y eso creo que es el mayor problema, que no hay un reconocimiento de las otras voces. Y más importante, que no hay un reconocimiento tal vez de qué más se está haciendo. Creo que la propuesta sociopsicológica es eso otro que se está haciendo. Lo que pasa es que la comunidad anglosajona es monolingüe en su gran mayoría. Yo realmente no conozco a una persona bilingüe anglosajona. Y mientras que nosotros, claro que somos bilingües, incluso trilingües. Entonces, mientras que nosotros consumimos y creamos ciencia en más de 2 lenguas, ellos solamente la hacen en la suya. Entonces es un problema de comunicación, de divulgación. Em, y es por eso, a propósito, que me interesa así últimamente intentar escribir de estas cosas en inglés, porque pues uno puede quedarse esperando que aprendan a hablar español, pero creo que nos podemos morir esperando. Entonces creo que es mejor crear el diálogo por nuestros propios medios y la única forma es por las revistas científicas y las conferencias, en donde están las personas, en donde uno puede hablar. Pues bien,
Y, ok, eso es lo que tenía que decirles frente a como la comparación de lo que están haciendo, para dónde van. Eh, no quiero como, como darles mucha teoría porque realmente uno podría quedarse en cada término hablando por horas, pero creo que no es el objetivo. Es como darles también un panorama de lo que se hace. eh, y bueno, no sé si tengan preguntas en este momento, porque tengo algunas ideas, pero tal vez algunas preguntas valdría la pena aclarar. Dale, adelante, Bray. Hola José, gracias por tu tiempo. Tenía desde el inicio de la disertación tenía la pregunta de si bien el conductismo operante no ha podido dimensionar en términos estrictos aquellos términos que utilizaba para referirnos a cosas sociales, ¿cómo la propuesta sociopsicológica intenta resolver esto? Si la resuelve, no la resuelve a medias, ¿cómo lo ves? Mm, muy buena pregunta. Hace una taxonomía totalmente nueva. Entonces es como entrar a un nuevo mundo. Y es una taxonomía fácil de entender, que no tiene muchísimos términos, se las puedo resumir en 5 minutos. Eh, la formación social es el concepto general que nos ayuda a enmarcar de lo que estamos hablando, como estamos hablando de formaciones sociales. Una formación social no es una nación, no es una ciudad, es un conjunto de interacciones, de factores que siempre es histórico. Entonces, una formación social se define históricamente siempre. Nunca es como la misma. Ahora, análisis sociopsicológico que implica establecer una distinción entre dos tipos de relaciones: relaciones institucionales y relaciones interpersonales. Lo que se experimenta es en las relaciones interpersonales. Las institucionales nos sirve para hablar de cómo se estructuran esas relaciones entre personas, como porque lo que sucede, y aquí está como lo interesante, que Skinner no habló mucho de esto o lo hizo de una forma muy ambigua, y es de qué está compuesta una cultura. Y una cultura, desde la propuesta sociopsicológica, está compuesta por dos términos, digamos, el Estado y la cultura. Y entonces ellos hacen un recuento histórico de cómo fueron formadas las sociedades. Y eso es lo que primero uno debería hacer para estudiar las, los sistemas sociales. Uno cómo conceptualiza eso, ¿no? Y entonces desde la propuesta sociopsicológica se dice que el Estado son un tipo de contingencias institucionales y la cultura es otro tipo. Y que los seres humanos estamos siempre teniendo interacciones en ambas. Tenemos interacciones en relación con figuras del Estado y tenemos interacciones en relaciones con figuras de la cultura. Para darles un ejemplo, una familia es una relación de la cultura, pero que puede tener intervenciones del Estado, como por ejemplo, uno puede ser hijo de mamá y papá, y esa figura de ser hijo siempre va a ser uno hijo, por más que tengan otros hijos, uno siempre es hijo, esa es una relación de la cultura. Pero un día, digamos que mis papás se divorcian y entonces ahora se pelean por la potestad sobre el hijo, y esa relación que se establece ya es una relación sobre el Estado. Entonces estamos diciendo que las interacciones son muy complejas, primero que todo, que siempre que estamos teniendo interacciones con otros, estamos frente a dos formas de actuar: una forma cultural y una forma estatal, aunque no se habla de esta forma en la sociopsicología, sino se dice que estamos teniendo interacciones en contingencias eh, informales, que sería la cultura, y contingencias formales, que serían las del Estado. Y eso estructura, digamos que la dimensión de esa formación social a nivel muy macro. A nivel mucho más eh, molecular, estamos hablando de las interacciones de los individuos, y eso es lo que se entiende como relación interpersonal, y se habla de que eso sucede en tres dimensiones. Están las relaciones de intercambio, que es básicamente la producción y la apropiación
de recursos y servicios, que es la fundamentación de toda relación social. Paréntesis, noten que la propuesta sociopsicológica es bien marxista, porque propone que la fundamentación de toda interacción es la división del trabajo. Pero añadido a eso, tenemos otras dos dimensiones, que es, claro, estamos teniendo una interacción frente, digamos, en este caso tenemos una interacción de una persona que presenta, una persona que escucha o varias personas que escuchan. Eh, digamos que tenemos una interacción frente a un tipo de conocimiento que les comparto y les socializo y ustedes están interaccionando conmigo, etcétera. Pero encima de eso tenemos figuras distintas, tenemos, digamos, roles distintos. Yo soy el presentador y ustedes son la escucha, y eso es una relación de poder. Y encima de eso, la tercera, que es la más interesante para mí, es la relación de sanción, y es en donde uno delimita las consecuencias del poder, como que tanto uno puede transgredir al otro, por ejemplo. Cuando yo pienso en los derechos humanos, pienso en esa dimensión de las relaciones interpersonales, la relación de sanción. Y eso es, creo que, el punto más fuerte de la sociopsicología, porque del poder ya han hablado 1 millar de personas, ¿cierto? Como han hablado muchísimas personas. Exactamente, los códigos penales y civiles es contingencias de sanción. A propósito de ello, eh, cada una de estas contingencias uno podría entenderlas como formales e informales. Entonces, los códigos civiles son sanciones a nivel estatal, entonces son formales, pero uno también puede sancionar al otro informalmente, como por ejemplo eh, advertirle al otro, no hagas esto. Entonces, no siempre tiene que ser por medio de figuras formales. Es más, resulta mucho más interesante pensar cómo sucede la sanción de forma informal, ¿no? Sin necesidad de figuras como el experimentador que te dice lo que puedes y no puedes hacer, sino más bien mirar cómo los sujetos empiezan a sancionarse a los otros, cómo prohíben sin necesidad de que les digan o que les impongan, ¿no? Dale, Brea, adelante. A propósito de esto último que mencionas sobre cómo se va haciendo este, no sé si control del poder, pero en el caso del Perú, por ejemplo, existe una práctica cultural que se manifiesta en el folclore, en una danza particular que se llama la guaconada. Esta danza lo que hace es que cada 1 de enero en Huancayo salen huacones, se les dice, son figuras como abuelos que se visten y que tienen historia desde antes de la colonia. Entonces, es una forma de cómo estos abuelos salen a la comunidad y el 1 de enero se dice, revisan las casas y velan si es que hay, por ejemplo, limpieza. Velan si es que hay respeto entre los parientes, velan si es que hay una buena armonía, una buena convivencia. Pienso que es una forma de establecer una especie de control eh, informal en las comunidades, que también pienso que se da y que antes se daba, hace 500 años atrás se daba y hasta ahora se sigue haciendo. Entonces, en las comunidades rurales entiendo que pueden existir de manera más palpable esta manifestación de la sanción en términos informales. Sí, de acuerdísimo. Mira, a propósito de esto, estaríamos hablando, si nos ponemos a pensar en otro tipo de ciencias, esto es lo que se estudia cuando se habla de, del dilema del prisionero, cuando intentan hablar de cómo compartimos recursos, cómo hacemos para que nos comamos todos la comida y cada uno coja su parte. De eso habló Elinor Ostrom en ese gran libro de Governing the Commons, eh, sino que es que lo hacen desde otros modelos, ¿no? En particular lo hacen desde modelos matemáticos, modelos eh, económicos, y, y lo que pasa es que cuando no importa modelos de otras disciplinas, hace como el mismo problema que les mencionaba con importar a Cantor, a Skinner, como que es mejor crearlo de uno. Y eso es lo que hace la sociopsicología, como que la sociopsicología parte de diferentes autores, como que obviamente tiene un bagaje marxista,
pero no es que sea un análisis marxista. Reconoce, digamos, al poder dentro de los aportes de Foucault, pero critica a Foucault, porque Foucault, entre tantas cosas, decía que el poder estaba en todas las relaciones y de acuerdísimo, la sociopsicología dice, sí, listo, el poder es transversal, pero Foucault hacía análisis de poder independientemente a las otras relaciones, decía que el poder era, digamos, todo. Y algo muy particular de la sociopsicología es que hace análisis, digamos, de la sanción en referencia a cómo el poder fue establecido y en referencia a cómo el intercambio fue establecido. Entonces, es un análisis siempre que es como efecto dominó. No podemos hablar de una dimensión sin la otra. Em, Adriana, por estos códigos no están frenando. Ok. Buen punto, Adriana. Claro, eso es un tema muy importante, ¿no? Cómo los códigos penales no eh, cambian conducta. Y eso es un tema muy importante porque es algo que en las metacontingencias se ha asumido que es la forma de hacer cambio social. Digamos que hay muchos análisis que se han dado frente a los análisis de leyes. No sé si han visto algunos. Hay incluso uno colombiano que hizo un amigo, un profesor, en donde se analiza la ley en general, imagínense el Código Penal o una ley específica, como un sistema de metacontingencia. Y entonces cada estatuto es una contingencia y la idea es que se entrelacen y si están bien armadas, generaría un cambio. Y un artículo muy famoso de Todorov, que en el 2006 creo que lo hizo, eh, él dice, es un artículo muy corto, muy bonito, y él dice, miren, el gran problema de las leyes cuando están mal escritas es que la consecuencia es que no hay conducta. Cuando no está bien especificadas las cosas, el sujeto no se comporta. Y les menciono esto porque él dijo esto a nivel conceptual y luego la doctora Rangel y la doctora Pulido, desde la sociopsicología, demostraron a nivel experimental que existen más opciones, que cuando una ley no está bien establecida, lo que sucede es que no es que haya inactividad, sino que a veces hay transgresión e impunidad. Entonces, miren lo importante de hacer experimentación para como sustentar lo que uno dice. Entonces, claro, a propósito de lo que decía Adriana, claro, no están funcionando, no hay cambio de conducta, pero el tema es darse cuenta también que por más que estén bien escritas, hay otros factores que cambian la conducta y no necesariamente son esos que están a nivel como de las contingencias formales del Estado, porque las leyes pueden estar muy bien escritas, pero pueden haber otros factores interviniendo en las relaciones interindividuales que van a cambiar cómo nos comportamos independientemente de las leyes. Entonces, pues sí, em, me desvié un poco, pero fue un aporte importante de Adriana. Dale, Brea, adelante. Quería preguntarte sobre esto último. Si es que las leyes no están tan bien explícitas, ¿es posible que suceda alguna transgresión, alguna impunidad? ¿Existe algún ejemplo de cómo una norma puede estar bien redactada, o mejor dicho, explicitada como para que guíe el comportamiento en estos términos? ¿O es que quizás es algo imposible de alcanzar? Porque pienso también en estos códigos penales y civiles, y la mayoría de ellos, entiendo, está dentro del campo de las leyes, dentro del campo de los abogados, que pienso no tienen este análisis que podríamos aportar como científicos conductuales sociales, pero ¿qué tanto podríamos aportar por ahí? Si es que conviene también que aportemos, quizás lo confundimos todo. Pues mira, ahí te tengo dos respuestas. Una es lo que están haciendo los gringos. Yo estaba participando en eso un tiempo. Estamos intentando hacer análisis de leyes para luego hacer recomendaciones a nivel estatal de qué sería una ley sólida y qué sería una ley, digamos, blanda. Y estábamos intentando pensar cómo esa categoría en términos de qué tan completa estaba en contingencias, como si establecían claramente los términos o si de pronto no había claridad en los términos, no estaba bien descrita.
y haciendo recomendaciones para pensar como incidencia a nivel de política pública. Uno podría irse por ahí. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo me meto en la política pública para hacer recomendaciones informadas de qué sería una ley bien escrita? El otro punto de vista, desde la sociopsicología, es que es algo que se dice en el libro del 2016, y es que las leyes no, realmente no es que, por ponerlo de otra forma, no es que uno no mate al otro porque la ley lo dice. La ley no moldea la conducta. Y eso es como una gran diferencia entre estas dos perspectivas. Las leyes siempre son después, son descripciones de lo que se acepta y no se acepta, pero las leyes no te guían la conducta. Entonces, pensar que si tú escribes bien la ley vas a obtener menor incidencia, yo que sé, de asesinatos o de corrupción, es realmente como no estar como apuntándole a las cosas claramente. Entonces, desde la propuesta sociopsicológica, no se piensa que el análisis de leyes vaya a tener una incidencia realmente a nivel de cambio conductual. El cambio conductual sucede en la relación interpersonal. Entonces, uno debería pensar en qué factores hacen un cambio. Por ejemplo, uno tiene que irse desde la primera dimensión e ir subiendo. Uno de los primeros factores que tiene una gran incidencia es la distribución, el tipo de distribución de los recursos, si es simétrico o asimétrico, el tipo de herramientas que se pueden usar, como si uno está trabajando por medio de la fuerza, y ese tipo de factores empiezan a tener incidencia en los episodios que se pueden generar. La reciprocidad se puede inducir bajo ciertos tipos de factores, pero no todos. Por ejemplo, si yo pongo a dos sujetos a trabajar juntos, no necesariamente va a haber reciprocidad. La reciprocidad se induce cuando un sujeto empieza a hacerlo primero, como un confederado. Y si uno piensa, digamos, en el poder cuando es como yo administro las consecuencias, yo te digo, por ejemplo, si levantas la mano 5 veces durante la sesión y me haces 5 preguntas, te voy a dar como un libro al final. Eso realmente no es suficiente para establecer una jerarquía, porque solamente estaría como dándote las indicaciones, pero no imponiéndolas de una forma más directa. Entonces, de forma muy somera, lo que les estoy diciendo es que hay factores específicos de los que habla la sociopsicología que toca investigar para entender cómo es que los seres humanos, digamos, no se matan o sí se matan o, en mi interés particular, respetan los derechos del otro. Los derechos del otro, a propósito de esto, es reconocer primero que todo al otro como un otro. Y eso ya es un análisis, como porque hay dos formas de pensar al ser humano, como un otro o como un no otro, como ese ni siquiera es parte nuestra. A propósito de eso, piensen como en cuando Hannah Arendt hablaba de los juicios de Nuremberg y como ella decía que este sujeto, que se me dio el nombre, que estaba siendo juzgado por sus actos durante la Segunda Guerra, porque era un de esos militares nazi de alto rango que comandaron un montón de atrocidades, y ella decía, el sujeto no sentía, no parecía que sintiera nada, no mostraba ni remordimiento, ni felicidad, ni nada. Y claro, es que hay situaciones en donde tú ni siquiera reconoces al otro como un otro, y en esa situación pues no va a haber simpatía y por lo tanto no va a haber reconocimiento de derechos. Entonces, para pensar en cómo hacemos para que, digamos, los seres humanos convivan, hay que pensar en las contingencias de sanción para darles una pista. Pero bueno, déjenme leer. Sí, claro, buen punto, Sandino. Uno podría abordar esto desde conducta gobernada por reglas, pero ahí hay que tener cuidado porque eso es análisis del individuo, ¿no? Como eso es una investigación que ya tiene una vieja data, ¿no? Como
los sujetos siguen instrucciones y, y cuando seguimos instrucciones somos menos sensibles a las contingencias directas. Entonces, si yo te digo que sigas saltando, pero la contingencia te dice que deberías saltar menos para ganar recursos, tú sigues saltando porque las indicaciones fueron esas. Y claro, son hallazgos interesantes que nos dicen que cuando seguimos reglas nos volvemos menos flexibles. Y de ahí se desprende toda la teoría de marcos relacionales y cómo nos estancamos, digamos, a veces metafóricamente en las reglas y se nos dificulta. Pero eso es análisis individual. Y cuando hacemos el salto a la sociedad, a los sistemas sociales, tenemos que buscar otras formas de hacer teoría. Entonces, conducta gobernada por reglas no tiene analogía a sistemas sociales. Pero tú, Adriana, ¿podrías contar cómo estás trabajando? Sí, pues lo que estoy haciendo con el tema de los derechos humanos es más o menos lo que les comento, como intentar decir, bueno, ¿qué tipo de contingencias de poder están involucradas en la protección de los derechos humanos? ¿Qué tipo de contingencias de sanción? Porque mi trabajo ahí es intentar como hacer un tipo de rayos X con la teoría para mostrar cómo qué contingencias deben estar ahí para que los sujetos se les reconozca sus derechos. Em, e intentar como hablar también en forma conceptual de ciertas como paradojas de los derechos humanos, como algunas cosas que el profesor Rives comenta en el libro del 2018 ya, como por ejemplo el hecho de que tener derechos humanos es ya una contradicción porque es como decir que necesitamos algo, pues porque no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que pensar como en eso, en el sentido de que tenemos que abordar para qué rayos hablamos de derechos humanos. Hago también un análisis de dónde vienen, como esto está muy ligado a propósito a las ideologías. Los derechos humanos se fundamentan en una ideología y, y tienen mucho que ver con el concepto de humanidad. Los derechos humanos nacen con el concepto de humanidad. No tienen mucho que ver con las anteriores luchas por derechos. Es algo como muy moderno los derechos humanos, por eso está interesante. Em, es paradójico que tengamos tantos derechos como derechos para la mujer, para los niños, cuando en teoría todos deberíamos tener solamente derechos humanos, ¿no? Todos somos humanos. Y por más que sea paradójico, pareciera que es esencial tener diferentes derechos porque se convierten en herramientas de sanción a nivel institucional y a nivel interpersonal. Los derechos humanos, para darles como una conclusión de lo que he pensado, es la única forma de sancionar tanto al Estado como a nosotros en relación. Eh, es la única forma de decir que si no tenemos, estoy hablando de instituciones, como si no tenemos, por ejemplo, una institución que, yo qué sé, que digamos en Colombia, en las comunidades que tienen como más, están más cercanas a las guerras, necesitan tener eh, ONGs que les estén ayudando a velar por sus derechos, porque hay violación de derechos en el día a día. Entonces necesitan tener los recursos para poder protegerse, los recursos para poder convivir otra vez. Pero también hay comunidades en Colombia que han generado espacios en donde nadie entra, ni el gobierno, ni los militares, ni los paramilitares, ni los guerrilleros. Se llaman comunidades de paz. Entonces han creado formas de convivencia que dispensan del Estado. Y todo esto son contingencias de sanción. Entonces creo que el marco conceptual de la sociopsicología nos ayuda a hablar de situaciones muy complejas. Y miren que no tenemos que siempre estar hablando de contingencias, reforzamiento, bla, 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 bla. Esto que a mí me parece que es un problema lógico. No, no. Esto no son reforzamientos, estos no son castigos. Es mucho más que eso. Em, desde las perspectivas esperantes, ok, ya, Nicolás, siguiendo el tema de las políticas públicas humanas.
Que no sé si entendí bien tu pregunta, pero me dices si la entendí bien, pero te voy a decir lo que pienso. Y la guerra contra las drogas no es que sea un fracaso. La guerra contra las drogas no es un fracaso, es una política que se establece y realmente el problema es que exista, en términos muy generales, el problema es que existe Estados Unidos. Si no existiese Estados Unidos, no tendríamos problemas de este estilo. El problema está fundamentado en algo mucho más antiguo y es cómo hemos distribuido como los recursos y cómo se ha establecido primero, tercer mundo. El, ahora, el tema de las metacontingencias, para hacer análisis de esto, pues honestamente sería muy interesante que él lo intentara hacer, primero que todo. Eh, lo que pasa es que, ojo con esto, me haces pensar en algo. No porque sea interesante significa que debamos hacerlo, que creo que es el gran, digamos que, pecado de las personas que hacen análisis de metacontingencias, incluido yo, y por eso dejé de hacerlo. Y es que empezamos a hacer análisis de todo, porque nos pareció interesante, pero de eso no se trata. Eh, Creo que el libro del 2016 de Sociopsicología dice mucho más que todos los análisis metacontingenciales que se han hecho hasta el momento. No necesitamos hacer análisis de casos específicos, necesitamos tener un marco conceptual para entender los problemas sociales. Y si queremos hablar de, digamos, la guerra contra las drogas, deberíamos hablar de todas las dimensiones que involucra ello, desde la política hasta la economía, y entender quiénes son los afectados y hacer análisis de situaciones muy específicas. Cuando, por ejemplo, yo quiero abordar los derechos humanos, hago referencia específicamente al contexto cultural colombiano. Porque como les comentaba en un principio, esta idea de la formación social, las instituciones, pues todo eso es un análisis histórico. Uno no puede generalizarlo. Sería realmente un gran error hacerlo. ¿Qué es lo que hace la metacontingencia? Es un análisis ahistórico la metacontingencia. Es decir, es como si fuese la misma metacontingencia en todos los momentos de la historia, como que solamente coja cualquier momento de la historia y hágale. Y eso no es así. Las cosas son mucho más complejas y digamos que mucho más idiosincráticas. Entonces, aquí tenemos al menos tres países, ¿no? México, Perú, Colombia. Uno no podría asumir que el análisis del contexto cultural colombiano aplicaría a todos los países. Lo que sí es que uno sí podría decir que a nivel conceptual los derechos humanos es lo mismo, como que eso no cambia porque es un concepto que no se inventa en Colombia. Lo que pasa es que la aplicación de los derechos humanos como herramientas de las ONGs, eso sí que cambia, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos sistemas de eh, justicia transicional, que es algo muy único de los países que están en guerra o posguerra. Sucede también en países africanos, que después del apartheid hicieron eso. Pero entonces uno tiene que pensar como, bueno, ¿qué tipo de situación estamos pensando, no? Porque no, es muy imprudente decir que se, que se, que se obtienen de la misma forma los derechos humanos en todos los lugares. Pero lo que sí es que es pura sanción, no es poder, es sanción. Y eso es algo que me parece interesante pensar. Ojo, que al ser sanción ya es poder, ¿no? Estos son cosas que se sobreponen, pero sanción es la dimensión más compleja de toda esta teoría. El artículo de Malot, bueno, hablemos un poquito de Malot. Malot hace análisis al estilo de la teoría del modelo de Glenn. A propósito, ella construye con Glenn, ¿no? Em, y, y lo que hace Malot son análisis que, desde mi perspectiva, son de los más flojos de todos. Son análisis que abordan temas interesantes, basta. Son análisis que hablan de todo un poquito, pero no hacen relación entre las cosas.
como por ejemplo el análisis que mencionas acá, eh, Eric, del movimiento moralista en México. Desde mi perspectiva, ella lo que hace es hacer el análisis que haría cualquier persona que le gusta el arte. Menciona a los artistas, menciona cómo estuvieran en la cultura, sus implicaciones en la cultura, pero no habla realmente del impacto, ¿no? O no habla más bien de un problema específico. Malot, a propósito, es la persona que también se inventa este concepto de cúspide cultural, no sé cómo se traduciría al español, cultural cusp, eh, y ese término es realmente de los más difíciles de pasar, porque primero que todo, a nivel individual ya es un problema, es el behavioral cusp, ya es un concepto que ha sido muy problemático en el análisis individual, y ella lo que hace es llevarlo al extremo y meterlo en la cultura y decir que la historia sucede de esa forma, que la historia tiene momentos de cúspide en donde un evento determina el resto. Y ese análisis lineal de la historia a mí me parece que está muy desinformado. La historia no es así. La historia no es lineal y el pensar que un individuo cambia la historia es realmente olvidarse que el individuo hace parte de la historia. Uno no puede salirse del grupo para influenciar al grupo. Perspectiva muy skinneriana, si se ponen a pensar. Entonces, eh, exacto, es el viejo problema de la causalidad. Entonces, no, muy poco que decir de los análisis de la doctora Malot, realmente. Son, vale la pena leerlos porque están en un grupo que está interesado en eso, vale la pena que lean esos artículos para saber de qué se ha hablado, cómo se ha hablado, pero también para no cometer los mismos errores eh, e intentar generar un diálogo desde otra perspectiva. Si siguen interesados con las metacontingencias, pues adelante, solo sigan refinándolo desde una posición crítica y pues también responsable, que creo que eso es lo que hace falta a veces, que a veces no hay responsabilidad sobre lo que se dice. Entonces las personas dicen una cosa en un artículo y se notan otra y no les importa si se contradicen. Y eso creo que sí es bastante criticable en la ciencia. Dale, Erika, adelante. Gracias, José. Sí, de hecho, con esto último que señalas, justo una de las preguntas que yo tenía formuladas para ti tiene que ver con ese punto, porque esto mismo lo señalas en el artículo que escribiste justo con la doctora Linda Hayes. Y yo me hacía la pregunta porque al final del artículo se habla de que como que en el modelo de metacontingencias una característica muy común de las personas que están trabajando desde el mismo es la inclusión, ¿no? de términos, como lo que está señalando justo ahora de la profesora Malot. Y pues ahí mi pregunta era si podrías precisar cuáles son, a tu ver, ¿sí? los criterios bajo los cuales nosotros podemos incluir términos que obviamente sean útiles, voy a decirlo de esa manera, para la construcción de teoría científica, ¿no? Aplicable precisamente para el estudio de fenómenos, en este caso, dentro del orden de lo social. Sí, muy bien, excelente. Eso me lleva a mi disertación. Hay dos formas de hacerlo que yo diría son comunes en nuestra ciencia. Una, la más común, la otra no tan común. Como siempre, la menos común es Rivesiana. La más común la propuso Cilio, Diego Cilio, el brasileño, que ya ha escrito 2 artículos criticando la metacontingencia. En uno de esos, que es el más viejo, él hace una crítica de la utilidad y efectividad de los términos. Entonces uno podría pensar desde la posición de Cilio y pensar que un término se debe agregar o eliminar en la medida que es útil. Y aquí útil se define como ser efectivo para predecir y controlar. Entonces él dice, en la medida que los conceptos no logran eso, pues los quitamos. Y si sí logran eso, pues los agregamos y los dejamos.
basta. Eso es una respuesta. La otra respuesta, que es la que a mí me parece más completa y mucho más clara, es lo que propone el doctor Rives en un artículo, en varios artículos, pero en un capítulo de un libro, no recuerdo en este momento, pero es un análisis de la taxonomía de conceptos. Entonces, el doctor Rives dice que uno podría pensar que una teoría científica, y en particular una teoría científica psicológica, debería tener ciertas familias de términos. Una de ellas es operacional, otra de ellas es interpretativa, otra de ellas es metodológica, eh, y otra de ellas es, se me escapa. Pero entonces, esa es otra respuesta, pensar en qué lugar en la lógica de la teoría ocupa este término. Porque lo que va a suceder es que desde esta posición que el profesor Rives promueve, podemos evaluar una teoría en el uso de términos dentro de estas familias y mirar si los términos están bien distribuidos, si hay términos para cada familia o de pronto solamente hay de un tipo. Por ejemplo, en la teoría operante, la mayoría de términos que se usan son de corte operacional, es decir, que se han inventado para describir operaciones en el experimento, como el refuerzo, como el estímulo discriminativo, son conceptos que describen relaciones específicas en el experimento. Em, pero una teoría bien balanceada debería tener conceptos de todas las índoles. Y ahí los referiría a las categorías rivesianas, que después les puedo mandar los artículos. Entonces uno podría pensar, ok, ¿qué lugar ocupa este término? Y si acaso no está, digamos que saltando de una categoría a otra, que eso sería un problema lógico del que habló Riley en su momento, que es empezar a hablar de como empezar a hablar de los tomates como si fueran verduras y comérselas como si fuesen frutas, como, ok, ¿de qué estás hablando? Em, y lo que pasa es que y el ejemplo de Riley a propósito es mucho más simple que el mío. Es como, imagínense que alguien va a presentarle a alguien a una universidad, no sé si lo tengan presente, pero se los cuento. Entonces, imagínense que yo llevo a Eric a mi universidad aquí en Bogotá, pero Eric nunca ha visto una universidad, como que no tiene ni idea qué es una universidad. Yo le digo, venga, le voy a mostrar la Universidad Javeriana. Y llegamos a la universidad y le muestro el departamento de psicología, le llevo el edificio, le muestro las clases, después el de ingeniería, y así recorremos todo el campus. Y al final Eric me dice, pues muy bonito todo, pero ¿dónde está la universidad? Bueno, ese es el error, ¿no? El error categorial es bueno, que estás pensando que la palabra universidad es lo mismo que la palabra edificio. Y desde esta lógica es de las que les hablo desde la perspectiva ribesiana, como pensar qué lugar lógico ocupa la palabra en la teoría. Y eso es lo que me parece más útil, pensar en eso, como a propósito del medio cultural, volviendo al principio de todo esto, ocupa un montón de lugares. Es como si el medio cultural fuese como un término para hablar de todo, y eso es un problema. Al principio se usaba para hablar de, como les comentaba, antecedentes. Entonces, a nivel operacional, se decía que lo que yo le presentaba a los individuos antes de, como por ejemplo, instrucciones, eso era el medio cultural. Pero luego, a nivel interpretativo, se hablaba de que el medio cultural era, por ejemplo, los valores de los ciudadanos de una cultura. Bueno, pues eso ya no son instrucciones. Entonces, miren cómo empezamos a usar una palabra para hablar de cosas muy distintas y eso es un problema. Entonces, ¿cómo quedarnos con un concepto o cómo quitarlo pensando qué lugar ocupa, si ocupa un lugar que es legítimo y si podemos delimitarlo ahí para que no se salga y más importante si es necesario, porque tal vez ya tengamos otro término o no lo necesitemos. Em, Sí, esas son las dos formas de hacerlo, o efectividad o lógica conceptual. Y sí, em,
Sí, Muy bien. Sí, de hecho, pensando en esa cuestión, José, de la lógica conceptual, por ahí también en los dos artículos se menciona, pues, cuál es la lógica, por ejemplo, el término contingencia, ¿no? Que esa discusión se puede encontrar en diferentes sistemas categoriales conductistas, pero que entiendo que aquí los dos que se están resaltando, pues es obviamente el operante y el interconductismo, ¿no? Como tal. Y justo, pues volviendo al punto que decíamos ahorita, el problema de la causalidad, pues ahí está también el cómo la lógica del término de contingencia, pues es diferente, ¿no? La propuesta radical skinneriana a la propuesta ribesiana, ¿no? Como tal, entendiendo pues que acá contingencia se entiende como interdependencia de todo lo que participa en ese, vamos a decirlo así, en ese campo como tal de fenómenos y pues en el lenguaje operante pues contingencia a veces sigue haciendo alusión ¿no? a contigüidad, causalidad, una relación de más bien que de interdependencia, de dependencia ¿no? entre variables, que es como muchas veces se define, vamos a decirlo así, la llamada relación funcional. ¿No? Entonces entiendo que en ese sentido hay para ir cerrando, pues hay como que cierto compromiso, vamos a decirlo así, que tú has ido adquiriendo con una lógica del uso de varios términos, entre ellos pues el entendimiento ¿no? de lo que es una contingencia, porque pues no se nos olvide que cuando estamos hablando de metacontingencia, ahí está metido esa lógica ¿no? skinneriana, y que entiendo que si a eso le empezamos a meter a tratar de fusionarlo, ¿no? Vamos a decirlo con los términos que tiene una lógica de un sistema categorial diferente, pues lo que vamos a tener es ahí como una especie de Frankenstein teórico que no va a tener, como fue el personaje de Shelley, no va a tener larga vida, sino más bien una vida muy tormentosa, ¿no? Y la idea de construcción teórica, pues entiendo, implica, querramos o no, precisamente este tipo de reflexión ¿no? sobre la precisión de los términos. Y yo quisiera comentarte ahí en ese sentido, por ejemplo, comentarte, preguntarte o preguntarles a todos, ¿no? Porque pues he visto en varios foros o he leído en algunas comunicaciones que, por ejemplo, esta cuestión de centrarnos en el análisis conceptual podría ser, vamos a decirlo así, como algunos lo consideran algo fundamental, algo básico, y otros lo consideran algo no tan necesario para la construcción de ciencia, ¿no? No sé si en ese sentido, cuando decimos construcción de ciencia, abarcamos más cosas que simplemente la teoría científica. Pero pues yo la pregunta que lanzo ahora sí que al seminario es hacer este tipo de análisis conceptuales sobre los temas que se han estado tratando o que están tratando, ya cada uno por su cuenta, es necesario desde esa posición, digamos, de constantemente poner bajo escrutinio los términos, su consistencia, su utilidad, su aplicación, o no lo es. es una muy buena pregunta. Lo único que tengo que decir, y les dejo a ustedes hablar, es que yo me he encontrado con que los y las científicas tienen muchos problemas en divorciar su teoría de sus sentimientos y uno ofende rápidamente a las personas, desafortunadamente. Por mi lado, Eric, creo que conviene hacer este ejercicio de corte epistemológico, supongo, de reflexión conceptual, para que quien quiera aterrizar en alguna metodología, pues lo haga desde una base sólida. Pienso que el ejercicio epistemológico es vital, pero sí pienso que, y sí me he chocado también con esta pared, no sé si emocional, no sé si personal, de las personas al momento de, de exponer, de interrogar, de criticar, ahí saltan algunas sensibilidades adicionales, ¿no? Quizás tenga que ver con la forma en cómo uno dice las cosas, o quizás tenga que ver con ya también carreras consolidadas, con ciertos temas y con compromisos teóricos. Um,
Pero bueno, supongo que aquí estamos varias personas como para animar la discusión. Sí, no, de acuerdísimo. Uno no puede divorciar, uno no puede olvidarse, mejor dicho, que las personas tienen también como una vida metida, ¿no? Como tienen un sueldo ahí y están trabajando hace mucho tiempo ahí, y pues obviamente uno no puede decirles, deje de hacer todo eso que está mal, hay que saber dialogar. Aprovechando el silencio, José, quería, tú al inicio de la disertación hablabas acerca de justamente este diálogo que entendí, los anglosajones suelen hablar solamente en su propia lengua. Y por aquí, en Latinoamérica, dices tú que se habla, se escribe y se publica en más de una lengua. Eh, Quería preguntarte, y bueno, por mi lado he visto que también está esta como, como isla de gente en español, leyendo a gente en español y teniendo mucha resistencia a leer a gente que está escribiendo en inglés. Y lo siento como una construcción de dos islas donde no se comunican y no existe este diálogo. Entonces, yo quería preguntarte si es que, ¿qué tal, cómo ves tú las traducciones que pueden surgir a partir de, por ejemplo, publicaciones como la que has hecho hace poco, que está en inglés, y cuál sería la necesidad de tener una publicación en español? Eh, Aportaría, pienso yo que sí, pero siempre hay algunas barreras administrativas, legales, editoriales, que sobrepasan la buena voluntad. Yo creo que, Quería preguntarte eso, cómo verías una traducción libre, una traducción en ese sentido para el material de estudio? yo creo que las traducciones toca hacerlas de ambos lados. Yo recientemente estuve interesado en traducir a Rives al inglés. Traduje el libro de Cololarios y he hecho ya una reseña de su libro del 2018 y ahora este artículo sobre la sociopsicología, porque, porque son temas en donde el profesor Rives ha sintetizado muchas cosas y creo que vale la pena ponerlos en inglés porque sé que el profesor Rives no le interesa hacerlo y, y yo asumo eso como mi responsabilidad en el sentido de que es un grupo científico, no es una persona y esto, el progreso es del sistema, ¿no? Em, pero sí creo que es muy relevante hacer también el trabajo del otro lado, del inglés al español, porque reconociendo que no todo el mundo tiene la facilidad de leer en inglés. Especialmente filosofía específica del análisis de la conducta que solo se ha hecho en inglés, vale la pena traducir al español. Creo que ahí tenemos el ejemplo de la comunidad de análisis de la conducta en México, que ha hecho un trabajo excelente traduciendo casi lo más esencial de Cantor, eso es increíble. Em, Toca seguir haciendo eso. Lo que pasa es que lo que yo me refería al principio es que la lengua dominante de la ciencia es el inglés. Entonces, sí o sí le toca a uno leer en inglés. A eso me refería con el bilingüismo que nos toca a nosotros. Mientras que si uno es nativo inglés, pues comodidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja y a la vez desventaja en la medida que tenemos que leer en inglés y tenemos nuestro español. Yo creo que hay que crear ciencia en ambos idiomas porque van a avanzar en su propio ritmo y, y sí se pueden nutrir mutuamente, pero no tienen que hacerlo para seguir. Noten las trayectorias que están teniendo el conductismo contemporáneamente. Latinoamérica va para un lado, Estados Unidos va para el otro. Veremos qué pasa en 50 años. Eh, y no necesariamente si se acaba en un lado, se acaba en el otro. Lo que pasa es que yo soy partidario el diálogo entre las lenguas. Y creo que también fue porque me fui a estudiar allá y nada, y creé comunidad allá y creé amistades y quiero hablar con esas personas también, así como quiero hablar con ustedes, quiero hablar con ellos y ellas. Y pues entonces estoy interesado en tener diálogo en ambas lenguas. Eh, Ojalá incluso en más, ¿no? Si se ponen a pensar, el análisis de la conducta podría ser también traducido al italiano
En Italia casi no hay nada. En alemán. Creo el trabajo de traducción es muy bonito, me gusta mucho y debería existir más en la ciencia. Con tu permiso, José, si no ves a mal que el SACS pueda traducir el último artículo que publicaste al español. El de sociopsicología. En realidad era una broma, si quieres no es broma, pero estoy muy interesado en poder asumir esa tarea. No, pero es que el de sociopsicología, mira que es de esas cosas que no vale la, o sea, se escribe en inglés eso porque es que en inglés no hay en este momento no hay un artículo que hable de las cosas básicas de la sociopsicología. Pero es que en español tenemos el libro. Mm. No, si uno habla español, uno no debería leer mi artículo, no sirve para nada. Leas el libro y ya. Pero para una persona de habla inglesa que no va a leerse sociopsicología, pues vale la pena tener ese y muchos más, ojalá más. Eh, Ajá. Ah, audiencias, hay sí, que pensar en audiencias. perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración, José. Muy bien. Bueno, pues no, me gustaría saber si existe algún otro comentario o pregunta ya para ir finalizando. Vamos arribando a las 2 horas. Yo quiero comentar antes que nada, pues agradecerle a José su tiempo y también a cada uno de ustedes, ¿no? Por estar durante la charla. Y creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar de esta interacción y pues precisamente darle, ¿no? Sentido a los próximos trabajos que se hagan en el SACS en términos de temas a revisar o actividades en general del seminario. Entonces, si alguien quiere agregar alguna otra cosa, este es el momento para aprovecharlo. Y al parecer no. Entonces, José, pues, mira, Sandino, adelante, por favor. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Yo tenía una pregunta un poquito más como no sé si tuvieras alguna recomendación de lectura o de algún estudio, y en realidad la pregunta también es un poquito como para el SACS en general. A mí me interesa un poquito como conocer, si desde las perspectivas conductuales, en general, eh, independientemente de que sea operante o alguna otra perspectiva, se ha abordado un poquito como que la forma en cómo se da la cooperación en ambientes como estudiantiles, es decir, así como en las escuelas. De hecho, un poquito como mi interés justamente es en, como primer lugar, intentar pensar estas como formas como de conducta cooperativa en el aula, justamente como una manera de interacción interindividual, ¿no? Justamente, ¿no? Sé que este tema como de la cooperación se ha estudiado mucho a partir más como desde perspectivas como la de Bandura o como de Vygotsky, ¿no? Pero desde perspectivas más conductuales apenas estoy echándome como que un clavado, ¿no? Entonces, si hubiera una recomendación, ya sea de José o en general, es súper bienvenida al grupo. Y Claro gracias que sí, por... te la tengo. Es todo el trabajo de la profesora Lisbeth Pulido. Em, si te pones a mirar qué ha escrito la profesora Pulido, que ha escrito junto al profesor Rives, junto al profesor Rangel, pero digamos que cada uno ha tomado como líneas muy específicas. Y la profesora Pulido, por excelencia, ha desarrollado la línea de relaciones interindividuales de intercambio, en donde ha estudiado específicamente la reciprocidad. La cooperación es entendida como dos tipos de altruismo. El término cooperación no se usa como término técnico en la sociopsicología porque se asume que la cooperación es como básica a todas las relaciones y realmente no especifica el episodio.
Entonces, si tú quieres investigar un poco sobre qué es cooperación, te diría que empieces por las investigaciones de la profesora Pulido. Son investigaciones experimentales en donde los sujetos experimentales casi siempre son niños y niñas, y investiga si se dan episodios de altruismo parcial o total. Altruismo total sería el que en donde yo te doy, pero tú no tienes que darme, y en el parcial yo te doy y tú me das. Em, y es ahí donde yo creo que podrías comenzar, ¿no? Con entender la dimensión de intercambio, porque es ahí donde está el tema de la cooperación. En el área de las metacontingencias vas a encontrar la cooperación, pero no en sujetos jóvenes, no en una población de la infancia. La cooperación se estudia con estudiantes de pregrado de psicología, típica población experimental, o incluso en los negocios. Pero si no, sí, tienes razón, Eric, en el libro de sociopsicología hay un capítulo dedicado a las contingencias de intercambio. Podrías también leerte ese capítulo. Bien, entonces, muchas gracias. Muy bien. Pues voy prendiendo la cámara ya para anunciar el que hemos llegado a la parte de cierre. Y José, te comentaba hace rato si quisieras agregar algún mensaje ya final de esta reunión. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? No, gracias, realmente muy agradable poder tener como un espacio para hablar de lo que uno hace. Siempre es un trabajo como un poco egocéntrico, pero prefiero mantenerlo como a distancia a mi trabajo y más bien hablar de la teoría, y les agradezco más bien que me hayan invitado y sigan teniendo este espacio con más personas. Creo que vale la pena que sigan invitando a varias personas, tengan otras voces, ¿no? Así no se vuelven dogmáticos. Y nada, y bienvenido. Otra invitación si quieren más adelante, como quieran.